bienvenidos a este encuentro que ya es una costumbre del Comité de Nutrición con la gente de todo el país. Vamos a empezar este Ateneo de Emergencia Nutricional relacionado con desnutrición oculta y déficit de micronutrientes, enfocado al rol del pediatra principalmente dentro del enfoque que vamos a hacer. Vamos a iniciar con unas palabras que va a decir Norma Piazza y luego avanzamos con la agenda. Estás muteada, Norma. Queremos expresar nuestra absoluta solidaridad con el Hospital Garrahan y entendemos que si el Hospital Garrahan ha perdido profesionales o trabajadores de la salud, el sistema de salud de todo el país ha perdido en consecuencia la calidad que siempre está brindando. Así que pedimos y exigimos desde el Comité de Nutrición la urgente solución de fondo a la situación del Hospital Garrahan. Así que un abrazo a las que hoy participan y a todo el hospital. El segundo tema es que nos interesa saber de dónde estamos, así que si es posible, en el nombre pongan por delante el lugar al que pertenecen, la provincia o la zona. Esto es por el tema que vamos a tomar, así que nos gustaría saber si estamos de todo el país o no. Gracias y nada más. Bien, comenzamos entonces con la agenda de la tarde. Vamos a iniciar con una introducción al tema que nos ocupa, una breve introducción. Luego vamos a tener presentaciones de parte de los profesionales del Hospital Garrahan. Luego los resultados de una encuesta que hemos compartido con el comité ampliado a propósito de este Ateneo. Vamos a resumir a continuación los escenarios clínicos más frecuentes dentro de la desnutrición oculta y cuáles son los roles del pediatra, del médico generalista y del especialista en la prevención y el manejo de la desnutrición oculta. Y luego de eso vamos a abrir el debate para la participación de todos. En el déficit de micronutrientes, que es el tipo de problema que nos preocupa hoy, puede haber diversas etiologías. Dentro de esas etiologías, enfermedades congénitas del metabolismo que requieren una restricción de la alimentación, la selectividad que debe ser diferenciada, la selectividad patológica de la llamada neofobia o la evitación por herencia de maduración. Tenemos razones relacionadas con otras enfermedades como la enfermedad celíaca, la fibrosis quística, causas sociales, económicas, culturales, como podrían ser diferentes tipos de dietas electivas o no, o no electivas, pero que se dan restricciones por condiciones socioeconómicas, y a la vez estas condiciones socioeconómicas y culturales atraviesan cada una de estas probables causas de déficit de micronutrientes. Cuando pensamos en deficiencia de micronutrientes, en el encuentro que tenemos hoy vamos a enfocarnos en la selectividad alimentaria. Y lo pensamos en todos los niños que tienen dietas muy restringidas, ya sea restringidas en variedad o que están muy desequilibradas en favor de uno u otro grupo alimentario. Principalmente tenemos que pensar en niños con trastorno global del desarrollo, trastorno del espectro autista, niños con deterioros cognitivos de otros orígenes, TERIA o ARFID,
y la selectividad moderada o severa que podemos encontrar en algunos pacientes sin que haya una causa específica que lo explique. Tenemos que remarcar aquí, y se va a hacer a lo largo de todo el encuentro, que el hecho de que el niño crezca en parámetros normales no excluye la deficiencia de micronutrientes, ya que puede haber calorías suficientes para promover el crecimiento, pero acompañadas por un déficit de ingesta de algunos grupos de estos micronutrientes. Estas deficiencias pueden estar asociadas y forma parte de la emergencia nutricional que hemos marcado, pueden estar asociadas, decíamos, con discapacidades transitorias o permanentes, como ceguera, los signos del escorbuto o daños neurológicos. Las características clínicas de la deficiencia de micronutrientes pueden ser muy sutiles o estar ausentes. Por lo tanto, tenemos necesariamente que considerarlo en niños con dietas muy restringidas que presentan síntomas o signos inespecíficos. ¿Qué dice el motivo de nuestro encuentro de hoy? Que nosotros podemos hacer diagnósticos de déficit de micronutrientes porque los buscamos en enfermedades que sugieren esa asociación, como podría ser una desnutrición calórico-proteica, niños que son vegetarianos o veganos y vamos a la búsqueda de ese déficit. También podemos solicitarlo orientados porque hemos detectado una dieta restringida en grupos de alimentos o desequilibrada. Pero lo más alarmante es que tenemos hallazgos de laboratorios en situaciones clínicas severas que se relacionan con el déficit de micronutrientes y que no fueron detectados previamente. Y esto puede condicionar el hallazgo de un daño neurológico, una dificultad visual que pueda ser tan intensa como una ceguera sin que haya sido anterior la sospecha de este déficit. ¿Qué dicen las estadísticas sobre esto? Hay, por una parte, selectividad que se asocia a condiciones previas, como es el trastorno generalizado del desarrollo o el TEA, de acuerdo a cómo lo califiquemos, y esto de acuerdo a la zona donde vivamos. Hay, de todos modos, una impresión a nivel global y también datos del país, que siempre son en parches, que indican que hay un aumento de las prevalencias a nivel global de estas condiciones de trastorno generalizado del desarrollo y TEA. Por otro lado, el ARFID, la evitación de grupos de alimentos, tiene una prevalencia que, de acuerdo al grupo que lo informe y de acuerdo también a la complejidad de los pacientes que reciban, puede marcarse una prevalencia de casi el 2% en la población general hasta 22 o un poco más de 22 cuando el servicio que describe es un servicio que recibe pacientes derivados. Por otro lado, se ha descrito, y hay varios trabajos en la literatura que hablan de la asociación entre el déficit de atención y trastornos alimentarios. Y trabajos que analizan, por su parte, la coocurrencia de los síndromes de trastornos del espectro autista o déficit de atención e hiperactividad a la vez con dietas restrictivas. Todo esto hace pensar que necesitamos hacer esta detección para poder tomar medidas, cada uno en su consultorio, pero la aspiración es que a nivel de las autoridades y de los ministerios también comience a prestarse atención sobre este problema que frecuentemente y cada vez más estamos observando.
Bueno, yo soy Maribel Araujo, es Hospital Garrahan, y acá van a presentar Natalia Moreno y Irina Ramírez, dos médicas residentes del Servicio de Nutrición, una casuística del hospital que empezó hace varios años. El primer paciente nos sorprendió mucho. Ingresó un paciente de 12 años con déficit visual, pérdida de la visión, que llevaba varios años de evolución. Al ingreso presentaba atrofia de papila, entonces intervino también neurocirugía, se encontró hipertensión endocraniana. Lo primero que se pensó fue en un tumor cerebral. Se descartó con imágenes, pero el chico se internó y una vez internado nos dimos cuenta que tenía una selectividad alimentaria muy importante, con una dieta muy restringida. Básicamente se alimentaba con milanesas y puré. La mamá trabajaba todo el día, tenía un seguimiento pediátrico, tuvimos acceso a las curvas de crecimiento. Y entonces hicimos algunos estudios, entre ellos dosajes de vitaminas, que en el hospital tenemos la posibilidad de hacerlo, y apareció vitamina A no dosable. La verdad es que seguimos buscando causas porque ninguno de los médicos de nutrición había visto nunca un paciente con atrofia del nervio óptico por deficiencia de vitamina A en una familia con acceso a los alimentos. Pero terminó siendo esa la causa de la ceguera del paciente. Ese fue el primer paciente. Nos alertamos nosotros, alertaron los oftalmólogos que tampoco habían visto esto nunca, y de ahí en más fueron apareciendo otros chicos con historias similares. Este chico, el primer paciente, no tenía diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero sí una selectividad alimentaria muy marcada, y en el resto de la casuística van a ver que ya se fue más variada la situación, y van a ver la evolución de estos casos. Así que las dejo a Natalia e Irina que puedan compartir con ustedes los datos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia. Les voy a compartir los datos de los pacientes que revisamos en estos últimos años. La idea era contar un poco sobre la deficiencia de vitamina A y la complicación oftalmológica severa que causa, y eso se debe a que la vitamina A cumple un rol importante tanto en la estructura y en la función de todos los componentes visuales, y como otro mecanismo que produce una afectación del nervio óptico es la presencia de hiperostosis, ya que la vitamina A también participa en el desarrollo óseo. Esto lo que genera esta hiperostosis es un engrosamiento del hueso esponjoso, y lo que produce es un engrosamiento a nivel del cráneo, de la calota, produciendo tanto una compresión del nervio óptico a nivel de la salida del nervio óptico, como también un engrosamiento de las vellosidades de los ventrículos, produciendo hipertensión endocraniana. Perdón. Ahí está. La primera reporte del paciente que hicimos fue hasta los primeros años. El primer paciente que comentó Maribel es desde el 2018, pero vemos que la frecuencia de pacientes fue aumentando en estos últimos años. Desde 2018 hasta la actualidad, estos son los datos hasta la semana pasada, tenemos un total de 38 pacientes que presentaron deficiencia de vitamina A con manifestaciones oftalmológicas. De estos 38 pacientes, como vemos en el mapa,
la mayoría proviene de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, pero tuvimos pacientes que eran de otras provincias como de Santiago, de Chaco, de Santa Fe y de Entre Ríos. Como ven, la frecuencia de aparición de estos casos aumentó en el año 2024. La verdad que creemos que este aumento de pacientes estuvo dado por una pesquisa o una agudeza en cuanto a la pesquisa, el screening de los oftalmólogos en cuanto al interrogatorio alimentario de los pacientes. De este total de la población, la mayoría de nuestros pacientes eran de sexo masculino, tenían una media de edad de 10 años. El 97% de los pacientes presentaban selectividad alimentaria. Un solo paciente manifestó tener pocos ingresos económicos con dificultades para la adquisición de los alimentos. El tiempo de evolución de la selectividad que presentaban estos pacientes fue de 5,1 años, entre un rango de 2 años y 9,6 años. Lo importante es que en toda esta etapa eran pacientes que realizaban controles pediátricos o con algún control médico, pero ninguno recibía suplementación de vitaminas. O sea que en todo este tiempo fue una ventana perdida de realizar prevención. Estos pacientes, el 55% presentaba diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo y el 58% de los pacientes realizaba seguimientos pediátricos. Todos estos pacientes realizaban algún seguimiento tanto en la escuela o en algún centro de atención o algún centro de estimulación. Cuando evaluamos el estado nutricional de esta población, vemos que la mayoría de los pacientes eran pacientes que se encontraban neutróficos. Y el segundo porcentaje eran pacientes que presentaban sobrepeso o obesidad. Al evaluar la presentación clínica, estos pacientes, como primeras manifestaciones, fue la disminución de la visión, que en algunos casos fue gradual. Se sumaba síntomas como conjuntivitis, cambios en el comportamiento. Si bien recordemos que eran pacientes que tenían un diagnóstico, la mayoría un diagnóstico de TEA, eran pacientes que cambiaban algo de su rutina, que estaba dado por la disminución de la visión o por los síntomas que provocaba la hipertensión endocrinal, como la cefalea. Otros síntomas o presentaciones menos frecuentes fueron la proptosis, la cefalea y la leucocoria. El tiempo de evolución de los síntomas también fue prolongado, con una media de 13 meses. En todo este tiempo eran pacientes que consultaron en diferentes especialistas, tanto oftalmólogos como neurólogos, y en diferentes pacientes tuvieron múltiples consultas con estos especialistas hasta llegar al diagnóstico de su sintomatología ser causada por una deficiencia de vitamina. Cuando se lograba realizar el examen oftalmológico, las manifestaciones más frecuentes fueron, más frecuente fueron las manchas de Bitot, que es una característica patognomónica de la deficiencia de vitamina A, pero que no siempre puede estar presente. Y como segunda característica es la cerosis, que es la sequedad conjuntival. Esta es una representación de uno de los pacientes que se puede observar las manchas de Bitot, que son como
burbujitas esponjosas, y cuando se lograba realizar el fondo de ojo, la mayoría de los pacientes presentaban un edema de papila, lo cual hacía sospechar de algún, o tener que descartar alguna etiología que genere la hipertensión endocraniana. Del total de los pacientes, a 28 pacientes se les realizó una tomografía y una resonancia de cerebro. En el 82% de los pacientes se encontró en estas neuroimagen el hallazgo de la hiperostosis. Este engrosamiento se lo puede ver en diferentes, o puede aparecer en diferentes sitios del cráneo. Como en este caso, la mayoría presentaba estrechamiento del conducto óptico, el cual se puede medir, y otros pacientes también presentaron estrechamiento de los conductos auditivos, también presentando secuelas auditivas. A 21 de los pacientes se realizaron punción lumbar, de los cuales el 73% de estos presentaron hipertensión endocraniana, el cual tuvieron que recibir el tratamiento con medicaciones para esta entidad. Lo característico o para destacar es que estos pacientes, ninguno presentaba en forma conjunta la clínica de hipertensión endocraniana como la conocemos o la hemos visto en otros pacientes. Importante destacar que en estos pacientes no solamente presentaban deficiencia de vitamina A, sino que se acompañaban de otras deficiencias, siendo las más frecuentes la B12, la vitamina D y la presencia de anemia. Otra cosa que queremos remarcar, que en estos pacientes, al presentar estas manifestaciones severas y asociarse a múltiples deficiencias, también se descartaron otras causas orgánicas que podrían ser la causa, como los síndromes de mala absorción. Ninguno de estos pacientes tenía otra entidad clínica que nos haga sospechar que sea la causa de las deficiencias de vitaminas, que no sea la selectividad alimentaria. Una vez que teníamos el diagnóstico y la determinación serológica, se realizó el tratamiento específico con vitamina A, donde la mayoría de los pacientes todos normalizaron los dosajes. Incluso los que presentaron seroftalmías presentaron una mejoría, pero la respuesta clínica siempre estuvo condicionada por el grado de afectación con el que llegaban a la primera consulta. Estos últimos datos son los datos que revisamos hasta finales del 2024, donde del total de la población, un grupo de chicos continuó con una secuela severa, presentando mala actitud visual a aquellos niños que tenían una ceguera, pero que no podrían acceder o realizarse la evaluación específica para esto. Y eso se debía a que eran niños menores, pero podrían haber sido considerados como pacientes con una ceguera legal. De eso eran 6 pacientes, y el resto de estos 10 pacientes sí se pudo catalogar como una ceguera legal. Ahora Irina va a contar los pacientes que presentaron escorbuto. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Irina Ramírez y yo les voy a contar acerca del grupo de pacientes con escorbuto que tuvimos e hicimos el análisis.
Bueno, el escorbuto es también un trastorno por una deficiencia nutricional por la ingesta inadecuada de vitamina C, que se manifiesta con diferentes síntomas. Los más frecuentes son síntomas musculoesqueléticos, síndromes hemorrágicos y con ciertos reactantes de fase aguda, que si bien era considerada una enfermedad del pasado, la realidad es que ha habido un aumento de casos en estos últimos años por dietas restringidas carentes de estos nutrientes. Analizamos 21 pacientes que fueron diagnosticados con escorbuto entre junio del 2018 y abril del 2024. Lo que pudimos observar es que, al igual que los pacientes con déficit de vitamina A, la mayoría fueron varones, en un 86%, con una mediana de edad al diagnóstico de 4.4 años, con un rango entre 2.3 a 15.5. Y de este grupo de pacientes, un 80% tenían también diagnóstico de algún trastorno del neurodesarrollo, mayormente trastorno del espectro autista. El tiempo de evolución, todos los pacientes tenían selectividad alimentaria y el tiempo de evolución de esta selectividad promedio fue de 1.8 años. Y es importante destacar que el rango es entre 0.2 a 3.6 años. Es decir, que con solamente 2 meses de haber restringido alimentos con vitamina C, algunos pacientes ya manifestaron el escorbuto, o sea que no se puede dejar pasar mucho tiempo hasta pesquisarlo y hasta prevenirlo. Cuando analizamos el estado nutricional según la antropometría, también la mayoría de los pacientes fueron pacientes eutróficos. Encontramos pacientes con bajo peso y con baja talla, un poco relacionado a disminución de la ingesta de los pacientes, el tiempo previo al diagnóstico propiciado por el dolor que genera esta entidad. En cuanto a los síntomas por los cuales consultaron, todos habían consultado por dificultad para caminar. Ese es como el síntoma cardinal, digamos. Y al examen físico, en la mayoría encontramos petequias, gingivitis, en menor proporción fiebre, púrpura folicular, hematomas, epistaxis y edema en extremidades. La mayor cantidad de pacientes fueron atendidos previamente en otras instituciones y al no llegar a algún diagnóstico, consultaron espontáneamente en busca de una segunda opinión o fueron derivados a nuestro centro. Y la duración media de los síntomas antes de llegar al diagnóstico fue de 38 días, con un rango entre 3 a 90 días. Esto es interesante porque los diagnósticos previos que recibieron los pacientes antes de poder arribar al diagnóstico de escorbuto fueron en su gran mayoría sinovitis transitoria, pero también hay pacientes que se había sospechado enfermedades oncológicas como leucemias y otros pacientes que el diagnóstico sugerido fue atrofia medular espinal, enfermedad de Duchenne, enfermedad de Pertes o Guillain-Barré. Lo interesante o lo importante es que estos pacientes, la gran mayoría, fueron sometidos a muchos otros estudios y análisis, incluso algunos bastante invasivos, como punción de médula ósea, por estas sospechas diagnósticas. Y en cuanto a la modalidad de tratamiento, en un 80% se hizo de manera internados y en otro porcentaje pudimos realizar el tratamiento de manera ambulatoria.
En cuanto a laboratorios, encontramos que la gran mayoría tenían reactantes de fase aguda positivos como PCR o eritrosedimentación elevadas o hipoluminemia. Al analizar si presentaban otros déficits de micronutrientes, la gran mayoría tenía anemia y en menor medida déficit de vitamina A, vitamina D o de B12. El tratamiento que instauramos en todos los pacientes fue vitamina C de manera oral, a razón de 1 gramo día, variando entre 7 a 14 días. Y la respuesta de los síntomas se vio mayormente a las 72 horas, pero ya muchos a las 24 horas ya presentaban cierta mejoría. Los pacientes que dicen determinado es porque se hizo el diagnóstico y se derivó a otra institución, pero sí supimos que tuvieron respuesta. En cuanto a las imágenes radiográficas, lo más frecuente, y por ahí quizás lo más sencillo o lo que es más fácil de ver, son los espolones metafisarios, que son esta flecha que está marcando como una espícula, y las líneas de Frankel. Siempre se solicita radiografías de huesos largos. Y otros signos que podemos encontrar son la osteopenia, las corticales atróficas, delineadas con aumento de intensidad, y también la zona de Trummerfeld. Pero en la gran mayoría de los pacientes lo que más encontramos fueron los espolones metafisarios y las líneas de Frankel. Bueno, a modo de conclusión, que es necesario realizar la anamnesis alimentaria en todas las consultas en pediatría, que estas deficiencias aumentaron en los últimos años, por lo cual es muy importante evaluar la calidad alimentaria, incluso en aquellos niños aparentemente sanos, en chicos que son eutróficos o incluso que tienen sobrepeso o obesidad, pero que la dieta es altamente restrictiva. Nuestros pacientes tuvieron múltiples deficiencias, ninguno había recibido suplementación preventiva, y es necesario realizar intervenciones oportunas, ya que en nuestra casuística, con la simple indicación de vitamina A, C, D, se hubiesen cubierto los requerimientos diarios y se podrían haber evitado estas deficiencias severas. Y bueno, creo que después se lo va a repasar también, pero es como para tener en cuenta cuáles son los requerimientos diarios de micronutrientes en diferentes edades. Pero simplemente saber esto, que con 0,6 mililitros de vitamina C, D ya se cubre el requerimiento para la mayoría de los pacientes. Gracias, Irina, y gracias, Natalia. Gracias. ¿Seguís vos, Juli? A ver, creo que ahí estoy. Voy a pasar. Estas son las que recién las chicas comentaron. Un segundo. La idea es, yo voy a presentar un poco, vieron que compartimos un link. Acá está. En realidad nos parecía cuando hablábamos, y Maribé nos contaba esta casuística que contaban recién las doctoras del Garrahan, si esto solamente lo veían en un hospital de alta complejidad y de derivación de otros centros, o si esto estaba pasando a nivel país. Entonces hicimos así, es una encuesta muy a grandes rasgos, ¿sí? Muy concreta,
como para tener una idea general de qué es lo que está pasando en el resto de los centros, sean grandes, sean chicos, sean en distintos puntos del país. Y esto va a ser una muy pequeña muestra, o sea, son 46 respuestas, pero sabemos que esto está pasando en muchísima mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando yo miraba los resultados de lo que nos habían enviado, también recordaba la cantidad de veces que por ahí uno suplementa sin tener un dosaje, o en chicos asintomáticos, ¿sí? O teniendo el dosaje siendo asintomáticos, por ahí no están cargados en esta encuesta, pero la mayoría los cargaron los que recordaban con síntomas y síntomas graves, ¿sí? Entonces, lo que vimos en estas respuestas, principalmente, si bien apuntamos a deficiencias de vitamina A, de vitamina C y de vitamina B12, que son las que por ahí más síntomas daban, también se daban asociadas otras deficiencias como hierro, vitamina D principalmente, y muchas veces se daban asociadas, ¿sí? En las respuestas nos decían por ahí que raramente era solo vitamina A o solo vitamina C, sino que se daban asociadas a otras deficiencias. Y a grandes rasgos las dos situaciones que vimos como más graves era, por un lado, lactantes con déficit de vitamina B12 con sintomatología neurológica grave, o chicos selectivos con o sin TEA, como contaban recién las chicas, y principalmente la manifestación de esas eran síntomas graves de vitaminas A o C, como mostraron recién. Entonces, de todas las respuestas, fíjense que lo mismo que mostraban ellas, más o menos, o sea, el 65% no tenían trastornos del espectro autista, y acá se sumaban también los lactantes, pero cuando separamos a los chicos más grandes, por ahí la frecuencia era un poquito más alta, pero más o menos la mitad de los pacientes eran selectivos sin TEA y la mitad eran selectivos con TEA. Cuando preguntamos por ahí si pudieron constatarse por laboratorio estas deficiencias, hubo casi un 30% que no pudo constatarlo, pero que con la clínica tan clara de escorbuto o de disminución visual y con una respuesta clínica pudieron tratarlos igualmente sin tener el dosaje. Y cuando preguntamos cuáles eran los alimentos que no se consumían, de todas las respuestas, lo más frecuente fue no se consumían frutas, no se consumían verduras, hubo un 60% que no se consumían carnes, y algunos pacientes gluten y lácteos. Esto, yo armé la encuesta pensando un poco, no solo en las carencias típicas que uno piensa, bueno, faltan los lácteos, la falta de calcio, sino porque en nuestro país tanto las harinas con gluten como los lácteos son los alimentos que están fortificados. Y entonces, sobre todo en los chicos que son muy restrictivos, si no comen frutas y verduras, pero que a su vez, como pasa en TEA, se les retire el gluten o los lácteos, pues, pensando que esto podría mejorar su conducta, empeoramos aún más la posibilidad de que aparezcan las deficiencias. Esto es a modo de recordatorio, así en general, porque a mí por lo menos me parece que es práctico para el consultorio, cuando uno pregunta esto de, o sea, dieta restrictiva, bueno, ¿qué grupo de alimentos es el que está faltando? Porque en función de eso uno puede pensar qué va a pedir en un laboratorio, porque muchas veces pedir un hemograma con una glucemia, función hepática y renal no nos va a aportar nada y la deficiencia va a estar. Entonces, sabiendo que si podemos pedir algunas vitaminas, que no en todos los centros se puede, en la mayoría vitamina A y vitamina C no se pueden pedir, pero no importa, más que nada para que ustedes piensen en qué deficiencia puede haber. Cuando falta el grupo de frutas y verduras, vamos a perder el aporte de vitaminas, excepto la B12, que va a estar dada principalmente en el grupo de carnes y huevos, minerales, excepto el hierro, que también va a estar dado principalmente en el grupo de carnes, y zinc, que también va a estar en ese grupo, ¿sí? Y el aporte de fibra, generalmente son chicos que se constipan mucho porque falta este grupo. Por otro lado, esto de las harinas que les decía, o sea, más allá del aporte calórico, la mayoría de los chicos selectivos tiene un gran aporte. O sea, este porcentaje no es así, sino que es más del 50% o el 100% de su plato. Y son calóricas, por eso los chicos pueden tener sobrepeso u obesidad y tener igualmente una deficiencia de micronutrientes.
los lácteos proteínas, ¿sí? Los aceites, grasas, antioxidantes y calcio, los frutos secos, y estas son calorías vacías. Los chicos selectivos tienen mucho de esto de harinas y muchos de calorías vacías. Esto no lo vamos a repetir porque las chicas lo mostraron recién, pero remarqué lo recomendado en la ingesta diaria de referencia de vitamina C y B12, que son muy bajitas y que con muy poquito se cubren, pero que si en la ingesta no está cubierto, con una suplementación que ahora vamos a repasar de nuevo, muy básica, se puede cubrir. Entonces, en la respuesta, en relación a deficiencias de vitaminas B12, hubo 22 reportes, y esto quería mostrar un poco que vienen de todo el país, o sea, no solamente esto pasa en Capital, sino que también dentro de la provincia de Buenos Aires hay reportes, Rosario, Chaco, Mendoza, Neuquén, o sea, esto está pasando a nivel país, ¿sí? En esta pequeña muestra que tomamos nosotros, ¿no? Así, con los voluntarios que nos cargaron algunos datos. De esos, 9 casos fueron lactantes, exclusivamente amamantados, que casi no tenían ingesta de otros alimentos. Y entonces, en este caso, la deficiencia alimentaria es fundamentalmente materna. Entonces, también es sumamente importante en un lactante donde uno sospecha la deficiencia de vitamina B12, preguntar a la madre qué come, ¿sí? No, porque en ese momento el bebé lo más probable es que solo tenga lactancia exclusiva o esté empezando con la alimentación complementaria. Y son bebés que tienen hipotonía, retraso o pérdida de pautas madurativas, irritabilidad, apatía y una anemia grave. Y después hubo 14 reportes de los que nos contaron, de chicos, niños o niñas que tenían un rango de entre 3 y 14 años, con una media de 7 años, de los cuales solo el 35% tenía TEA, en contexto por ahí de otras deficiencias, y tenían cansancio, irritabilidad, hipotonía y aftas. Hubo un reporte también que también es importante remarcarlo porque no es algo habitual. Entonces, fundamentalmente, tenerlo en cuenta cuando uno hace la anamnesis alimentaria es la falta del consumo de carnes rojas, porque mariscos, pescados, eso suele ser poco en nuestro medio. El huevo, si bien aporta, tampoco tiene un gran aporte, y algunos cereales o leches fortificadas. Pero lo que hay que remarcar es que el daño neurológico puede ser irreversible, sobre todo si se prolonga, ¿sí? Entonces, generalmente son lactantes que las mamás tienen deficiencias. Son muy pocos los casos. Cuando hicimos en el Ateneo anterior, nosotros contamos, que hicimos un reporte de nuestro hospital de todos los casos que vimos asintomáticos que tenían deficiencia, y la mayoría consideraban tener una dieta omnívora. Entonces, hay que pensar que quizás los que consumen carnes menos de 3 veces por semana, que son la mayoría, muchas veces de nuestra población, están en riesgo. O chicos más grandes que no mastican, como pueden ser muchos chicos con TEA que prefieren las consistencias tipo puré. Entonces, ante algún cuadro clínico de anemia, irritabilidad o pérdida de pautas, movimientos involuntarios, neuropatía, glositis, úlceras, cambios de la piel, hay que pedir un laboratorio, y a veces, si no se puede dosar, hay algunos signos indirectos que nos hacen pensar en la deficiencia de vitamina B12, como es la anemia macrocítica, que son los glóbulos rojos grandes, pero que a veces cuando hay ferropenia también asociada, que también es muy frecuente en nuestro medio, quizás los glóbulos rojos quizás no son tan macrocíticos, pero también puede haber neutrófilos hipersegmentados, neutropenia, plaquetopenia asociada, son chicos que, como acabamos de recibir hoy, un paciente pancitopénico, LDH aumentada por la eritropoyesis ineficaz, con un ácido fólico normal, porque la otra causa de macrocitosis puede ser la deficiencia de ácido fólico, y en caso de poder dosar la vitamina B12, que ésta esté por debajo de 100, o incluso ya con menos de 300 uno estaría habilitado a suplementar, pero estos casos más graves aparecen con valores más bajos. O una holotranscobalamina menor a 35, ácido metilmalónico aumentado u homocisteína aumentado. Estos son todos los parámetros que se pueden pedir para detectar la deficiencia de vitamina B12. Y si bien hay causas metabólicas o de malabsorción que pueden provocar esto, y el motivo del Ateneo y lo que queríamos remarcar es que la mayor parte de los pacientes son por falta de ingesta. Entonces, primero, suplementemos, no importa, o sea, después tenemos tiempo de estudiar, pero esto es muy grave, y entonces hay que, preguntando a la mamá si es un lactante solamente alimentado,
también hay que pedirle los dosajes a la mamá y, o en un niño que tenga una ingesta baja de carnes, pensar en la deficiencia de vitamina B12 e interrogar adecuadamente y suplementar. ¿Sí? Este documento, que es de dietas vegetarianas, si bien se hizo con ese motivo, se puede utilizar para cualquier paciente con deficiencia de vitamina B12, está publicado y es de acceso libre en archivos de pediatría, según el dosaje y según la edad, ¿sí? Para la mamá y para el bebé también. Es muy importante. Y también el suplementar en exceso, o sea, es de bajo riesgo de toxicidad, es raro que nos pasemos y siempre hay que, ante la sospecha, hay que iniciar el tratamiento. Y después, con respecto a las vitaminas A y C, esto las chicas lo desarrollaron recién bastante en exceso, que generalmente se da con otras deficiencias, así que no voy a ahondar demasiado, pero en nuestra encuesta también tuvimos 23 reportes de múltiples lugares. La media fue chicos de 6.4 años, entre 1 y 14 años, o sea, muy rápidamente, por ejemplo, hay nenes muy chiquitos también que la presentaron, casi el 50% con TEA, y eran o asintomáticos o con los síntomas más graves de escorbuto completo o esta impotencia funcional que nombraban recién. Esto no vamos a ahondar porque ya estaba, y fíjense que, o sea, no quiero dar marcas ni nada, pero con un comprimido de redoxón cubrimos esa dosis, o sea, que es algo que si sobra, digamos, es una vitamina hidrosoluble, se elimina por orina, no hay riesgo de toxicidad, o sea, siempre ante la duda no esperen a ver a un especialista para hacer la indicación, sino que ante la duda siempre es mejor suplementar. Y la deficiencia de vitamina A se reportaron de la encuesta 13 casos, que creo que muchas veces pasa que al no tener el dosaje y al no estar alertados, sobre todo desde los servicios de oftalmología, muchas veces hay un subdiagnóstico, un subregistro, también se está dando en distintos lugares, quizás son chicos un poco más grandes, con una media de 8.2 años, y lo mismo, casi el 50% con TEA. Y los reportes informaban síntomas oftalmológicos graves. Y bueno, está importante por ahí el color y lo de las frutas de distintos colores como para el aporte de beta-carotenos. Pero más que nada como para alertar un poco esto, o sea que no importa el peso o la talla en este caso, sino que los grupos de riesgo son los chicos que omiten un grupo completo de alimentos, como se acuerdan lo que vimos en el plato, o que hay una variedad de menos de 15 alimentos. Por eso solamente preguntar si comió bien no alcanza, sino por ahí preguntar, bueno, come frecuentemente frutas, verduras, o sea, ir preguntando por grupo de alimentos o que cuenten a un listado de cuántos alimentos comen. Y un poco esto, o sea, es por eso dijimos lo de esta de la desnutrición oculta, ¿no? Peso y talla normal o sobrepeso o obesidad no indican que no tengan esta deficiencia. Y a modo un poco de conclusión y de cierre, esto, o sea, nos pareció importante ampliar esta reunión por estos casos graves que se están viendo a nivel país, que no son solamente, o sea, esto desde nutrición nosotros no deberíamos hacer la suplementación, sino que esta suplementación debe ser preventiva cuando uno ve que, sobre todo los chicos con autismo que son sumamente inflexibles y que el incorporar alimentos nuevos puede llevar meses o años, la suplementación con vitaminas A, C, D podría ser desde, o sea, cuando uno lo sospecha y hasta que pueda, sin síntomas, hasta que pueda, y aunque no pueda hacer dosaje, hasta que pueda incorporar esos alimentos, ¿sí? Que no es fácil y que por ahí lleva mucho tiempo. Y que podríamos evitar síntomas graves, como pueden ser estos síntomas neurológicos irreversibles, ceguera irreversible o el escorbuto, que es una presentación grave. No demorar el inicio de la suplementación. Esto en realidad es a modo de resumen, pero está en cualquier lado, se puede acceder a los suplementos y la idea sería por ahí contar, como decía Norma hoy, además desde acciones más arriba de solamente nosotros, sino desde el Ministerio, de poder tener acceso a tener una suplementación para chicos con dietas tan restrictivas. Y que quizás uno piensa, o por ahí en el consultorio pediátrico se suplementa más al bebé en el primer año, incluso a veces cuando tienen fórmula, pero sobre todo hay que pensarlo en chicos más grandes que no necesitan por ahí, que uno creía que no necesitaban y realmente
es preferible suplementar. Y creo que nada más. Bueno, y ahora vamos a Gracias, Vicky. todo esto. En principio quería comentar que hay 12 provincias presentes con profesionales en este Ateneo. Quizás alguien no haya puesto a dónde pertenece, pero bueno, casi el 50% de las provincias de todo el país estamos debatiendo este tema y nos parece muy meritorio porque no tenemos un flujograma ni tenemos un árbol en el país de cómo seguir adelante con esto. Solamente esto. Bueno, ahora las preguntas las va a coordinar Maribel. Sí, un solo comentario quería hacer con respecto a, digo, es muy llamativo que la mayoría de todos los pacientes que se presentaron, ya sea por una encuesta o por el registro del hospital, la mayoría tenían pediatra y la mayoría tenían una madre preocupada porque el chico no comía. Y es cuando uno hace el interrogatorio, es muy curioso, que la madre dice, no, yo le decía y el doctor me decía que tenía que comer naranjas, pero yo no le puedo hacer comer naranjas. Y todo eso lleva un tiempo de educación, un tiempo de tratamiento. Entonces, por ahí a los pediatras nos enseñan, todos aprendimos a no medicalizar a los pacientes. Y eso está muy bien, pero todo tiene un límite. Cuando uno ve que durante un tiempo un paciente restringió un grupo de alimentos y que los pediatras saben que es importante el interrogatorio y lo hacen, no es que no le den bolilla a la nutrición, sino que insisten con la dieta natural, saludable, qué sé yo, en algún punto hay que actuar y proteger al paciente mientras se pueden activar todos los otros mecanismos. No sé si alguno quiere hacer algún... Acá Mauricio Escarpelo estaba levantando la mano. Pero me ¿Estás desapareció. habilitado para hablar? ¿Estás habilitado o estás muteado? Creo que tenemos que habilitar nosotros, Maribel. Sí, pero me Y alguien desapareció. sabe cómo se hace. Acá. Estoy A ver, tocando. Sí, A ahí ver, está. Sí, estoy. ahí se habilitó. No, Para un segundo. Ya lo. Ahí está, ahí no está ahí muteado. está. No, justamente quería comentarles, muy buena la presentación, muy lindo, la verdad que está muy bueno que se hable de estos temas. Yo personalmente lo vengo trabajando ya desde hace un tiempo, de hecho inicié mi tesis doctoral justamente de Teria en este último año, que justamente estos son, digamos, pacientes para mi gusto, digamos, de Teria, porque tienen justamente el compromiso de la selectividad alimentaria con el compromiso orgánico. Yo por ahí, o sea, desde mi humilde opinión, lo que recomendaría es que sigan los criterios del DSM-5 en el consultorio, digamos, sacando, al menos en adolescentes, que es lo que yo veo, sacando todo lo que tiene que ver con trastornos de imagen corporal, digamos, dismorfia corporal y demás, o sea, que no haya una cuestión del peso. Uno puede detectar si tiene alguna de estas tres variantes o las tres, a veces sobre todo en los casos graves, y si está el compromiso ya sea psicosocial u orgánico. Yo dentro de lo que he visto, al menos de los tratamientos, yo generalmente lo abordo por el tratamiento de Thomas, que es el cognitivo-conductual, me ha dado excelentes resultados. Y bueno, y sigo con este tratamiento. No me han funcionado los tratamientos interdisciplinarios para este tipo de pacientes. Porque lo que me ha ocurrido es que hay muchas interferencias y no hay una línea de conducción de tratamiento. Algunas publicaciones sugieren el tratamiento escalonado, que es lo que yo justamente vengo empleando con excelentes resultados, al menos para adolescentes. Yo entiendo que esto para más chicos tal vez no sé si aplica tanto. Y es un tratamiento escalonado en donde uno va adicionando, en todo caso, especialistas de otras áreas, pero con intervenciones que no tienen que ver con la conductual de la comida. Por otro lado, hay algunas cosas que quería sumar como de aporte en relación a lo etiológico.
hay varios estudios con gemelos monocigóticos y disigóticos en donde se han estudiado en distintas poblaciones para ver las cuestiones de la selectividad alimentaria y cómo ha influido en el ambiente, y se han visto también rasgos de heredabilidad que pueden aproximarse aproximadamente al 50%, lo cual es bastante. Y hay un estudio genómico que se hizo de un polimorfismo del WAS, que es otro gen que se estudió de la parte genómica, y se aisló un gen, que ahora no recuerdo todo porque no son todas esas siglas raras, pero ese gen está ampliamente asociado con cuestiones justamente de autismo y con cuestiones cognitivas también. Estas son asociaciones que todavía, digamos, son polimorfismos genéticos que todavía no están como completamente estudiados, están en vías de análisis. Y otra de las cosas que también quería sumar, al menos... Te hago un comentario. Venimos de hablar con el grupo de genética hoy y justamente sobre el tema de autismo, y nos dicen que es muy débil la asociación genética que hay hasta ahora, como para sacar muchas conclusiones. Yo Está ahí el tema en discusión, ¿no? Sí, está en discusión, hay varios estudios y ahí hay un estudio muy grande que es el que hacen... Perdóname que te interrumpa, pero entendemos tu especialidad y tu tesis, pero este Ateneo tiene como objetivo la desnutrición oculta de micronutrientes, donde la patología que vos te estás refiriendo es una de las causales de todas las que vimos. Y la verdad que queremos llevar a la etapa preventiva de esto, y entonces nos interesaría profundizar este tema y no uno. Porque, ¿por qué le pusimos emergencia nutricional? Porque la patología es tan frecuente que si uno toma la comorbilidad solamente del TEA, estaríamos en presencia potencial de 300.000 niños en la Argentina con este problema. Entonces, es muy importante que de aquí salgamos con interrogantes y con propuestas para evitar la patología de la deficiencia micronutricional, porque este es el tema nuestro de este Ateneo. Quizás en otro podemos profundizar lo que vos estás proponiendo. Sí, sí, es que apoyo justamente lo que mencionás y comparto completamente. Hay que afilar mucho la anamnesis. No, y solamente lo que quería apuntalar también es la importancia de esto de la comorbilidad, ¿no? Yo también he tenido, por ejemplo, bueno, eso se ve frecuentemente por ahí en pacientes con depresión y demás, que donde también empiezan a hacer un cuadro de hiporexia, pero está establecido que cuando esta hiporexia o anorexia es tan importante, lo mismo que con autismo, con la comorbilidad y demás, también se hace el diagnóstico de TERIA en general. O patologías previas, como mencionaba, descartando, como mencionaron también, descartando patología orgánica relacionada al metabolismo y demás. Pero la felicito, muy interesante, y me parece genial que hayan, digamos, hecho este Ateneo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hay algunas preguntas en el chat, Maribel, si querés voy A ver. viendo. Acá pregunta Leonor, ¿qué indicar cuando rechazan carnes rojas? Justamente creo que lo respondimos en el... Sí, la suplementación O sea, con justamente lo que B12. más le va a faltar va a ser hierro y vitamina B12. Entonces, Exactamente. si tenemos la posibilidad de dosarlo y de medir, o sea, todos los parámetros del hemograma, sería bárbaro para poder suplementar con hierro, vitamina B12 y de acuerdo a las dosis que mostramos. Bueno, por ahí no se puede dosar B12, pero hemograma se puede pedir, Sí. todos podemos pedir. Y recordar que la anemia ferropénica seguramente sigue siendo una catástrofe en nuestro país, que no estamos midiendo nada últimamente, pero seguramente no hemos mejorado a los datos previos. Lo que quería comentar con B12 y anemia, porque para mí fue una sorpresa en mi vida pediátrica, es que puede haber deficiencia de B12 sin anemia, ¿no? Puede haber signos neurológicos o síntomas neurológicos sin que tengamos la anemia megaloblástica clásica que todos conocemos. Así que no nos asegura un hemograma normal que el paciente no tenga deficiencia de B12.
¿Había algún otro? Hay manos levantadas. Espera que activo Estela Gadi, es la primera que... A ver si te activé ahí. Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las exposiciones y por poder participar de esto. Yo soy médica generalista, pero siempre vi muchos niños y adolescentes y me preocupa mucho la nutrición. Y hace tiempo que me pregunto esto de, por ahí no en los niñas o familias o personas restrictivas, sino en general, porque yo trabajo en salud pública y uno ve que mayoritariamente la gente no tiene acceso a buena calidad de alimentos. Y bueno, siempre me he preguntado si no sería necesario empezar a dar vitaminas, ¿no? Esto, como dijo la doctora, que nos formaron para que no medicalicemos ni demos cosas, porque por esto que por ahí no tienen acceso a la alimentación adecuada, y también porque por ahí los alimentos, la verdad que creo que no tienen los valores que por ahí decían, un tomate tiene no sé tanta vitamina C, por ahí eran los tomates de antes, porque ahora como la producción de alimentos ha variado un montón, eso también dificulta la cantidad, creo, de nutrientes que tiene cada alimento. Así que bueno, hace rato me pregunto esto, creo que la ACD tenemos acceso a la mayoría porque venía para remediar o viene o tenemos, creo que está un poco más implementada. Me parece re interesante esta alarma y que lo empecemos a pensar y que empecemos a hacer preventivo. Y bueno, no sé cómo haríamos con la B12, que no tenemos acceso desde para de lo público, como dijeron ahí, que sería bueno que se le pida al ministerio que la incorpore, ¿no? Por ahí serían las... Y una pregunta es sobre esto de que por ahí que no tienen acceso a la cantidad y calidad de alimentos, fruta y verdura en general no comen, carne pues a veces tampoco toman leche, a veces que incluso lo pueden dar, que se le dan las instrucciones, pero no las toman. O sea, como que realmente creo que muchos chicos están en altísimo riesgo, ¿no? O sea, porque como la leche está fortificada con AD general, o sea, que si ni toman leche ni comen fruta o verdura, o sea, ¿no? ¿De dónde lo sacan? Bueno, no sé, eso. Muchas gracias. Yo te quiero aclararles que nosotros empezamos el camino por donde nos parecía que teníamos que empezar, que fue llevando el alerta al Ministerio de Salud. Se escucha porque es horario de perros en mi barrio, disculpen. Llevamos la denuncia, la información al Ministerio de Salud, pensando que realmente es un problema de salud pública. Hiciste varias acotaciones y sé que van a participar varias de las médicas del Comité de Nutrición en respuesta a lo que dijiste. Ha habido programas, hay programas de la OMS de suplementación para poblaciones carenciadas, con suplementos de vitaminas, hierro, B12. Hace unos años también se implementó en algunas regiones de nuestro país, regiones que en Salta, por ejemplo, hubo programas de suplementación. Nosotros pretendemos que los chicos se puedan alimentar bien, siempre ese es nuestro objetivo, que tengan acceso a la comida, eso es lo, digo, hay regiones con desnutrición muy marcada donde sí hay que hacer refuerzo con suplementos, pero me parece que tenemos que luchar desde nuestro lugar para que los chicos tengan comida en sus casas, eso es lo primero. Si no hay comida en las casas, que funcionen los comedores, y suplementar siempre que uno detecta deficiencias alimentarias. Eso es así. Nos queda un poco grande desde nuestro lugar hacer todas estas acciones. Hemos hablado con Ministerio de Salud de Nación y con Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, simplemente porque el 70-80% de la población que se ve en el Hospital Garrahan es de Provincia de Buenos Aires, y eso mismo se manifiesta en los pacientes que contaron Natalia e Irina recién. El 70% de los chicos con deficiencias venían de todo lo que es Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Pero es la población que nosotros atendemos, y como mostró la otra encuesta, esto está desparramado en todos lados está habiendo estas deficiencias. No sabemos qué está pasando en este momento, porque quizás Norma tenga algún dato más,
con la nutrición de la población general, no hay datos, tampoco se va a hacer el ENIS que nos tocaba este año, no se va a hacer, eso lo preguntamos en ministerio, nos dijeron que no. Cuando llevamos este reclamo nos dijeron que no había presupuesto para hacer ningún programa especial, y tampoco se va a hacer el ENIS, así que bueno, por eso estamos tratando de difundir esto de todas las formas que podemos y les pedimos a todos los presentes que colaboren en sus lugares de trabajo con los pediatras conocidos para alertar sobre estas cosas y tratar de modificar un poco esta situación de esto que tenemos incorporado, ¿no? Digo, no salir a suplementar a todo el mundo, que eso sería respuesta un poquito a lo que decías, Estela, creo que era tu nombre, que es tu nombre. No sé si esta reunión es para decir hay que suplementar a todos, pero sí suplementar a poblaciones que son de mucho riesgo, ¿sí? En esas poblaciones sí, seguro, ¿está? No sé si alguna Norma, seguro que querés decir algo. Manos levantadas, no sé si querías hablar vos, Norma, primero y después habilito. No, digo que hay varias manos levantadas, Patricia Casavalle, Acá, Julia. Teresa es la que sigue, mano levantada. Espera que ¿Quién te tengo que invitan activar ustedes? Que yo no Sí, estoy tratando sabiendo cómo se hace. Sí, pero estoy tratando... Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo agradecerles porque me vino muy bien este Ateneo. Hace poquito tuve un paciente con todo lo que describieron que realmente me sorprendió. No pensé en ningún momento que iba a tener ese diagnóstico. Realmente realmente me sorprendió porque es un buen medio, padres atentos, yo atenta, yo siempre hago hincapié en la cuestión alimentaria. Lo que menos pensé es que iba a llegar a tener un escorbuto. Debutó con una sinovitis transitoria. Así que bueno, nada, eso por un lado. Ahora mi pregunta es, yo trabajo, en mi consultorio tengo un buen medio de gente con acceso a alimentos y todo, pero también está muy instalado de que la selectividad alimentaria, bueno, está en este momento y así seguimos. Y un poco les da este facilismo de decir, bueno, si no lo quiere comer, que no lo coma y ya estamos. Y yo hago mucho hincapié. ¿Cuándo es que, vuelvo a lo mismo, lo que preguntaba la doctora anterior, tengo que suplementar a todos? Porque también en un punto es como que les facilito las cosas diciéndole, bueno, dámosle vitaminas y no te esfuerces más en no darle la patita de pollo. Ahí va mi pregunta, es si yo suplemento a chicos que también crecen bien, digamos, se desarrollan bien, no se enferman, pero que bueno, con este paciente me pasaba todo lo mismo y cómo no tuve opción, no tuve oportunidad de detectarlo a tiempo para suplementarlo, porque realmente era un chico que estaba dentro de lo normal, básicamente. Entonces, nada, quería saber su opinión. Eso es por un lado, y por el otro es en los pacientes con TEA. ¿Es conveniente suplementarlos de base? Y sí, digamos, porque en ellos sí seguramente la selectividad se va a mantener por mucho más tiempo. A mí me parece, Julia, y por favor, todas las que tengan una opinión distinta, díganla. A mí me parece que se repite esta situación en muchas cosas, en pediatría y seguramente en medicina en general, y que está bueno ponerse uno plazos, ¿no? Porque no estamos hablando de la selectividad del nene de 2 años, Sí. como bajó su velocidad de crecimiento, se empaca y no quiere comer o come Bien. una semana un alimento y la otra semana ya no lo quiere ver y eso se le pasa en unos meses, ¿sí? Sí. Estamos hablando de chicos, vieron la media de tiempo de selectividad, años de chicos que dejaron de comer y que cada vez van comiendo menos, ¿sí? Ahí había en una de las diapositivas, y yo lo leí también en algún artículo, que un chico que come menos de 15 o 20 alimentos nos tiene que alertar. Y uno Bien. que come menos de 5 alimentos, que muchas veces con los chicos con trastorno del espectro autista nos pasa,
uno que come menos de 5 variedades de alimentos, 5 alimentos distintos, por ejemplo, este chico que yo les decía milanesa y puré, y todos los días come milanesa y puré, seguro que tiene una deficiencia nutricional, ¿sí? Bien. Aunque pese y mida perfecto. Entonces, esas cosas nos tienen que alertar. Y por Bien. otro lado, ponernos tiempo. Bueno, un nene de 2 años lo podré esperar 3 meses. Bueno, Bien. si hace 3 meses que no come una mandarina, bueno, le tendré que poner vitamina C un tiempo. Y entonces, yo como pediatra estoy más tranquila, la familia está más tranquila y no corre Bien. riesgo, porque la Bien. verdad que yo decía, a mí me desesperan los chicos ciegos. Me desesperan, porque Obvio. digo, un chico que tiene plata para comer, que vive en la Argentina, que tiene acceso a alimentos, que qué sé yo, Totalmente de acuerdo. que llegue ciego a los 12 años, me desespera. Pero la verdad es que, por suerte, no se nos murió ningún chico con escorbuto, pero el escorbuto puede matar, ¿sí? Insuficiencia cardíaca y se murió el paciente. O sea que estamos corriendo mucho riesgo. Entonces, bueno, cuanto más chico el paciente, lo esperaremos menos. Por eso, en los lactantes uno previene con ACD. Sí. Ahora, si es un chico más grande, por ahí, bueno, esperamos 6 meses, 4 meses. Cada uno ponerse un límite, Bien. anotarlo en su historia clínica y decir, hace tanto tiempo que no come tal cosa. Y bueno, y entonces, después de unos meses, activar y darle un Bien. polivitamínico. Digo, no estamos diciendo de medicar a toda la población, pero no No, correr no. riesgos, ¿sí? No Está correr bien. riesgos con estos pacientes. Perfecto. A eso apuntaba. Bueno, muchísimas gracias. Ahí la veo a Carola Sauré, no sé si, que es médica del hospital también y que está muy acostumbrada a trabajar con estos chicos. No sé si quieres acotar algo. Y Patricia Casavalle Hay también varias quería manos. hacer alguna Está acotación. Virginia, Irene, Patricia, Leonor. Hay varias manos también. Ah, bueno, perdón. No, como quieran. A Habilito a cualquiera. ¿La habilitás vos, Juli? Hola, Sí, hola, buenas tardes, felicitaciones a todo el comité, muy, muy importante que hayan organizado esto, porque Maribel sabe, una cruzada que nos pusimos en los últimos años porque nos preocupa mucho. Re interesantes las preguntas, pero me parece que por ahí yo solamente quiero resaltar algo que fueron diciendo ustedes a lo largo de las charlas. Hay que tenerlo en la cabeza, hay que tener que el diagnóstico puede existir, entonces hay que tener siempre en la cabeza que puede ser un diagnóstico posible, que no se desterró el escorbuto y el déficit de vitamina A y que puede ser muy severo, entonces pensarlo siempre. Y la segunda cosa es hacer prevención. Un chico que tiene inflexibilidad alimentaria y que la inflexibilidad persiste por más de 1 mes y medio, 2 meses y no varía, tiene que ser suplementado y ser rechequeado en forma frecuente para ver qué cosas cambian. Me parece interesante lo que dijo la pediatra recién. Uno queda con la duda de si facilitar a la familia y que deje de comer, poner las vitaminas. Lo más importante es la urgencia de tener un déficit y hacer prevención. Y segundo, sí trabajar sobre el tema conductual o sobre la selectividad o la terapéutica que el paciente necesite. Eso obviamente que hay que hacerlo, pero es más importante tener en la cabeza que el déficit nutricional es algo severo. Eso solito. Gracias, Caro. Ver que te habilité ya. Yo Hola, quería agregar ahí una cuestión que dijiste recién. Bueno, el escorbuto no ha desaparecido. Creo que estamos viendo el resurgimiento o viendo por primera vez déficit que no conocíamos antes. Y creo que eso está en relación con las múltiples causas en las que se puede presentar una deficiencia de micronutrientes, pero atravesado totalmente por esta situación social, económica y cultural por la que estamos pasando, porque antes cuando hablamos de algunos déficits pensábamos en otros países, nunca en Argentina. Tal cual. Dale, bien. No, que Patricia, Virginia e Irene están. Sí. no, que me parece, bueno, súper la convocatoria, espectacular, todas las disertaciones y los casos muy interesantes y alarmantes. No,
tener, como dice Caro, digamos, estar siempre pensando atentos a que si un niño tenga el diagnóstico confirmado, bueno, ni genético o neurológico o del desarrollo, que quizás no tengamos tan claro qué tipo de diagnóstico tiene o esté en proceso de estudio. Pero si nosotros ya en el interrogatorio sabemos qué come, o mejor dicho, todo lo que no come, ya estamos como habilitados para suplementarlo. Si es algo que no podemos dosar o medir, se puede poner uno, si quiere ser más cauteloso o conservador, una dosis que quizás, por ejemplo, si uno piensa en la hipovitaminosis A, quizás la dosis del tratamiento es muy distinta a la dosis preventiva. Entonces uno, mientras explora o dice, bueno, me voy a dar un compás de tiempo, a ver si incorpora o no incorpora, le puede poner una dosis menor, que no sea la del tratamiento específicamente, por si uno tiene la duda de pasarse la toxicidad, por ejemplo, en el caso de la vitamina A, pero asegurarle, como mencionaron, en 0,6 del ADC, uno no lo va a poner al paciente en riesgo y verdaderamente, mientras termina de ver si se afina algún diagnóstico, o supongamos que salió la determinación de laboratorio, pero demora. Entonces, mientras uno espera esa determinación, realmente le puede poner una dosis que no sea quizás tan alta, pero que por lo menos se va adelantando con alguna medida. Y por ejemplo, en el caso de la vitamina C, que además es tan rápidamente la respuesta clínica y que no tendría una complicación que se la demos así sin tener la determinación, tampoco sería algo que lo va a perjudicar al paciente ponérsela sin tener esa determinación. Y siempre pensar que por ahí está en desarrollo el diagnóstico o estamos refinando cuáles son las características que tiene o con qué criterios cuenta o no. Pero si hay un grupo de alimentos que no come, aún ya uno está habilitado como para suplementarlo. No come carnes, como mencionaron, bueno, tendría que pensar en darle hierro, B12, zinc. No toma lácteos, no, bueno, y ahí, de acuerdo a lo que mostró Juli en en el plato de la nutrición, uno sabe del alimento que está restringido por cualquier motivo, ya sea por la selectividad, por, no sé, religión, o por una restricción de una alergia a la proteína de leche vaca. O sea, por el motivo que sea, uno ya sabe qué grupo no está recibiendo el paciente o por disponibilidad de alimentos, ¿no? Como mencionó Susi. Uno ya sabe qué alimento está carente y ya está habilitado para suplementarlo. No es suplementar a toda la población, sino a este paciente que no está recibiendo estos micronutrientes. Más allá de ver, bueno, si el diagnóstico puntualmente está definido o no, porque la selectividad o la restricción de ese grupo de alimentos ya la presenta. Buenísimo, bien. Habilito a Irene, que está... Ahí está. Ah, no. Espera. A veces tarda. Ahí está, ahí está. Yo No se te escucho, escucha. ¿Estás muteada? pero No. no me aparece... No está muteada, pero no se escucha. ¿Qué pasa con tu micrófono, Irene? Mientras tanto, ¿por qué no habilitas a Patricia, que también, mientras Irene busca? Es que ahora no me aparece Patricia. ¿Dónde está? Acá yo no sé cómo se hace para habilitar. Arriba, pero no la encuentro a Patricia, no me aparece Ahí con me la... parece que te habilité. A ver, Patri. Ahí está. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buena la presentación. Me quedé pensando en algunas cositas y una de las fundamentales era todos tenemos la misma duda. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezar?
¿no? Y con esta cuestión de las vitaminas, con la mala fama que hemos logrado que tuvieran, entonces ahora es como medio difícil encontrar el punto justo, ¿sí? Entonces, pensando en el trabajo de ustedes, que hablaban muy bien de las deficiencias de vitamina C y A, como dijo la doctora Saure, la vitamina C parecería ser que no tenemos mucho tiempo y que enseguida, por el tiempo de deficiencia que ustedes marcaban, eran 38 días, era nada, realmente era nada de tiempo, de carencia de este micronutriente. Lo que estaba tratando de buscar y no lo encontré, no sé si lo habían dicho ustedes o no, se me pasó, es la vitamina A. Cuando, digamos, obviamente que la ceguera ya era, digamos, el paso final o una sintomatología, las manchas de Bitot y demás, pero si se describe desde cuándo comenzaría, porque entonces también estaríamos tal vez habilitando lo que también comentaba Saure, de comenzar 1 o 2 meses de la no exposición a ese tipo de grupo de alimentos, ¿sí? Más que todo respondiéndonos esa pregunta de cuándo. Yo creo, Patri, que son 2 situaciones distintas, porque la vitamina C es hidrosoluble, no tenemos depósito. Y la otra no. En cambio, vitamina A es una vitamina con depósito. Liposoluble y con depósito, exactamente. Claro. A ver, ahí Caro está levantando la mano que... Ah, bueno. A ver ella qué opina. A ver, no sé si yo te sé... Espera un cachito porque me parece que a veces... Ay, ahí está. perdón, que no puedo poner la manito, así que pido disculpas. No, que me pareció súper interesante lo que dijo recién Virginia, que uno suplementa las dosis mínimas y cubre requerimientos. Y si va a persistir el déficit, la selectividad alimentaria, la RDA la tengo que cubrir igual. Y aunque yo tenga un dosaje normal, y persiste la selectividad alimentaria, voy a tener que seguir cubriendo la RDA. Entonces, ese niño o esa niña probablemente tenga que estar suplementado todo el tiempo que dure su selectividad alimentaria para no llegar a tener déficit. Cuando tuve el déficit, ya llegué muy tarde. No, sí, no obviamente. tendría que tener que tratar los déficits, tendría que hacer prevención todo el tiempo, que por ahí es a lo que más apuntamos, ¿no? A hacer diagnóstico precoz y poner RDA, como muy bien decía Virginia, y quizás quedarme en la RDA todo el tiempo, y si tengo un dosaje normal, no quedarme súper tranquilo. Si hay selectividad muy instalada y es muy inflexible o deja grupos enteros de alimentos afuera, la RDA tiene que estar cubierta y hay que suplementarla y no tenerle miedo. Si no, llegué tarde. Clarísimo, la pregunta era por cuánto tiempo, mientras que dure la selectividad. Exactamente, mientras voy haciendo otras cosas y voy abordando la selectividad, tengo que seguir suplementando. RDA tiene que estar cubierto. Si sospecho, tengo que suplementar. Y lo a otro dosis bajitas, tal cual decía Virginia, siempre mínimo, porque tienen upper limit y es riesgoso. Y lo otro que me parecía importante, ya que el comité se moviliza mucho, me parece que para que le llegue más a todos los pediatras, porque creo que el objetivo nuestro, si desde la parte de la nación no hay apoyo, me parece que ya es tarea como nuestra. Si no han pensado ustedes en hacer algún documento, que eso no quiere decir que va a ser leído por todos los pediatras, pero bueno, por lo menos se intenta llegar a más, y también material que sea accesible a la población en general. A veces puede llegar desde otro punto de vista, tal vez a través de los padres hacia el médico, ¿sí? Ya que justamente, fíjense que ustedes mismos lo comentaban, la inquietud que tienen los papás de que el nene, generalmente el padre que tiene un chico selectivo está angustiado porque el nene no me come, no me come XXX. ¿Y cuál es la respuesta habitual? Pero crece bien. Y como crece bien, entonces no le vamos a dar nada, ¿sí? Entonces ahí habría que abrir un gran punto, que es, sí, crece bien. De hecho, ustedes mismos mostraban
son chicos, la gran mayoría, eutróficos. Justamente por eso es desnutrición oculta, ¿sí? Pero justamente por esto es que se debería de trabajar en tratar de afinar lo que más podamos los lápices para que se pueda transmitir un mensaje muy claro y que llegue a la gran mayoría de los colegas, porque si no se queda con que crece bien. Y ya está. Patricia, me permito seguir con tu pensamiento. En realidad, lo nuestro es limitado. Y Sí, ya lo quisimos sé. hacer lo Sí, posible. sí. Bueno, llegamos con profesionales, varios de muchas provincias, a 12 provincias. Hay otras 3, en realidad 11, que no están presentes, ¿no? O sea, nosotros no podemos suplir el Estado. No, No. es imposible suplir el Estado. Lo que intentamos es este Ateneo, lo que intentaremos es con las filiales de la SAP, y lo que intentamos es que cada uno tome la iniciativa en su entorno de trabajar el tema. Pero no podemos suplir el Estado. No. La gente del Garrahan fue en diciembre al ministerio y alertó de la gravedad de la situación de que niños se están quedando ciegos. Y no hubo respuesta. Entonces, tomemos entre todos la iniciativa, porque es muy dramática la situación, y lo que estamos pensando en que lo que el comité detecta es la punta del iceberg que hay debajo de todo esto. Y tampoco está habilitados los laboratorios para hacerlo. Entonces, estamos en una situación de dificultades extremas. Entonces, la motivación es, hagamos todo lo que podamos, pero seamos conscientes que necesitamos la pata del Estado, como siempre se ha hecho, para normatizar y para, además, llegar con las vitaminas en aquellos casos en los que no está presente, digamos, ¿no? Ahí un poco lo que respondiendo a preguntas y a lo que vos decías, Patricia, sí, la idea es después de esto también escribir algo, difundirlo, tener llegada. Bueno, justamente hace un año hicimos un Ateneo con la presentación de casos y lo pensamos, pero creo que ahora la idea era ampliar un poco esto y que llegue a pediatría principalmente, al médico general, a todos. Sí. Sí, porque yo creo que la SAP es un vehículo importante. Vuelvo a decir, sabemos todos que no garantiza que sea leído el documento, pero por lo menos lo intentaste. Tal vez no es la mejor forma, pero me parece que sí, por esta idea que yo les decía antes, de esto de crece bien. Entonces, y también destacar cuándo es el momento fisiológico de la selectividad y cuándo no lo es, y hasta qué, o sea, marcar muy bien la selectividad, o sea, sí es selectivo, pero ¿cuánto? Y en ese caso, aunque esté en el periodo que corresponde, ¿está bien así o requeriría de suplementación? Porque me parece que si no, se pierden justamente esos momentos. Y acá el gran enemigo que vos tenés es que lamentablemente este tipo de desnutrición no tiene manifestación clínica hasta que es muy tardía. O no, tanto en el caso de vitamina C, pero en el vitamina A sí. Entonces es como que llegamos tarde. Entonces habría que destruir una idea muy arraigada que es la de, pero crece bien. Bien. Ahora sí, a ver si Irene Gracias. podemos... No, gracias Patricia. A ver si podemos activar a Irene, que hoy quedó silenciada. A ver, ¿ahora se escucha? Sí, perfecto. ¿Escucha? Sí, Bueno. Bueno, no, un poquito, quería felicitar la presentación y bueno, un poco unirme a la angustia de todos nosotros, porque nosotros también en nuestro hospital, en el Elizalde, hemos visto varios casos de ceguera, donde se llegó tarde, por supuesto, y escorbuto grave por selectividad alimentaria, bueno, por todo un poco lo que acá se nombró, que creo que se mezcla, porque de golpe, ¿por qué pensamos que los últimos 5 años se incrementó todo esto? Yo tengo muchos años de pediatra y realmente nunca vi escorbutos tan graves como ahora, y hemos pasado por épocas también muy complicadas,
Nunca vi ceguera por déficit de vitamina A, no sé quién de nosotros lo ha visto. Y es verdad que la mayoría son chicos TEA, y me uno a la idea de cómo podemos llegar, está bien, podemos llegar al ministerio y que nos digan, me importa un pito, porque el Estado no tiene que llegar a ningún lado, porque ya no hay Estado, etc. Nos es muy complicado, por ejemplo, porque estoy de acuerdo con la prevención en chicos selectivos desde el vamos, con madres que amamantan hasta tarde y se alimentan mal. Estos últimos casos que hemos recibido, por ejemplo, por déficit de B12, madres que no comen bien, pero porque no tienen, por falta de olla, y el chico solo toma teta. Hemos visto muchos casos de estos, con no solo déficit de hierro, B12, etc. Bueno, no voy a abundar más sobre lo que ya se habló, pero el tema es que tampoco los papás tienen plata para comprar los suplementos ni la comida. Es verdad que de alguna manera hay que visibilizar esto para evitar llegar tarde, como los chicos ciegos que vemos y que vimos, y los escorbutos graves que vimos en estos últimos 3, 4, 5 años. La verdad que es complicada la llegada. Creo que lo que se habló también, lo que habló Patricia, lo que hablaron, digamos, lo que estuvimos charlando al final, el tema de, muy importante, la concientización del pediatra, que es el primero que va a encontrar al niño, al bebé, al niño, el pediatra que trabaja en una unidad sanitaria, en una provincia, que no sea el AMBA, que por ahí esté alejado de por ahí actualizarse, o no sé de qué forma se puede llegar. Sé que, bueno, por lo que estuvieron comentando los documentos, no sé si hay alguna otra forma que se nos pueda ocurrir para llegar, porque es una emergencia todo esto realmente. Nada más. Antes de que Leonor diga, perdón, no, que desde Provincia de Buenos Aires al menos hubo un intento, o sea, se comunicaron porque Maribé había hablado y se comunicaron para armar una mesa de trabajo para esto, para prevenir. O sea, es una realidad, esto fue ayer, así que no lo podíamos creer. Buenísimo. Al menos una acción creo que vamos a poder lograr. Claro. Y Por ahí en quizás, algunas provincias se puede lograr. quizás gente que esté acá en la reunión o del comité de nutrición, a veces en las provincias tienen llegada más fácil a su propio Ministerio de Salud y trabajar en ese sentido. La verdad que era fácil. Estas cosas siempre se comunicaron a través de Ministerio de Salud de Nación, mandando alguna alguna guía de atención, algún documento a los pediatras de atención primaria. Era como fácil, pero bueno, estamos tratando de difundirlo en la medida en que podemos. Los medios, viste, es como difícil, no somos muy duchos en los medios, pero hemos hecho notas y todo. Es difícil también salir a decir a la población general, guarda que los chicos se están quedando ciegos, ¿no? Es como complicado. Así que, pero bueno, estamos tratando de llegar sobre todo a los pediatras, que nos parece que son los que tienen mayor poder de acción en la prevención. En esta y en todas las prevenciones. Les toca siempre ese trabajo. Voy a activar a Leonor, que está levantando la mano desde hoy. Ahí, Leonor. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por el evento, porque la verdad que me resulta muy, muy importante. Primero, decir que yo he trabajado muchos años en atención primaria, en el privado. No, o sea, yo creo que lo que hace falta es una asistencia alimentaria real. Que liberen los alimentos, no estoy hablando de política ni mucho menos, para que llegue a los chicos. Un pediatra solo no lo puede hacer eso. Hay que hacer un manifiesto real o algo que les haga notar. No puede ser que un chico quede ciego, no puede ser que haya escorbuto. Yo jamás en atención primaria vi escorbuto ni vi ceguera por falta de alimentos. Sí he visto
alimentos que por ahí no se daba demasiados fideos, demasiados guisos, pero se iba recurriendo, como había varios lugares que alimentaban a los chicos, se iba recurriendo a esos distintos lugares. O sea que los chicos recibían alimentación de distintos lugares. Eso por un lado. Y por el otro lado, la verdad que estoy azorada con lo de que un chico quede ciego por falta de aporte de vitamina A y con escorbuto, ¿no? Y por el otro lado, también la educación en los padres en la parte de que los chicos sean selectivos, que se suele tomar como que bueno, es selectivo con esto, es selectivo con lo otro, no importa. Tratar de educar constantemente, porque por ahí es cierto, tenemos chicos que crecen bien, pero que tienen un déficit de una cosa o de la otra. Y la educación de los padres es evidentemente en consultorio, o sea que explicar exactamente qué es lo que puede ocurrir si faltan esos alimentos que los padres, cuando tienen posibilidad de comprar esos alimentos, lo dejan pasar porque al chico no le gusta. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, perfecto. Fue muy duro, a lo mejor fue duro. No, No, por eso ese plato, digamos, estaba bueno como para cuando uno hace educación alimentaria, sencillamente decir, bueno, por lo menos que tenga de cada grupo y que si tiene poco recurso, por lo menos invertirlo en que no falte, aunque sea lo elemental. Pero en el mientras tanto, si eso no se logra, saber que está en riesgo, ¿no? Seguro. En el chat hay más que preguntas, un montón de comentarios que está bueno que los vayan mirando, porque no sé si, o sea, son un poco lo que estamos hablando, más que una consulta en sí. Creo que después se fue respondiendo. No sé si alguien más quiere levantar la mano y comentar algo. Yo quisiéramos agregar algo. Esto de que escuchamos, que nosotros tampoco, digamos, nunca antes habíamos visto, si bien somos más jóvenes, de haber visto casos de ceguera por déficit de vitamina A. Lo que nosotros charlábamos por ahí con los oftalmólogos del hospital, la gran mayoría de los pacientes, o creo que todos los pacientes, no llegaron a nutrición detectados primero por oftalmología. Y lo que nos decían ellos es que también para ellos es una entidad bastante infrecuente y que probablemente eran los pacientes que antes quizás se los diagnosticaba con neuritis óptica o con otras patologías, porque tampoco el oftalmólogo supo identificar que era un déficit de vitamina A. Entonces, esto de decir que es la punta del iceberg es como muy importante porque quizás hay muchos otros pacientes que también la ceguera que tienen es por esta patología y no fueron diagnosticados correctamente, digamos. Entonces eso hace como un llamado de atención mucho más importante a prevenir, digamos, esto. Eso nada más. Pensando en oftalmólogos, también pensaba en ginecólogos, obstetras, con el tema de las madres y la B12, que nunca se pide ni se piensa en una mamá embarazada la deficiencia de vitamina B12, que también sería bueno difundir un poco. Los oftalmólogos también están en este plan de difundir esto, están haciendo jornadas y empiezan a aparecer oftalmólogos de todos los lugares que reconocen entonces la deficiencia de vitamina A, porque es como decía Irina y como nos pasó a todas, para nosotras las más grandes, la ceguera por deficiencia de vitamina A era de otros lugares, de África, de India, qué sé yo, no la relacionábamos con chicos de Argentina. Claro, y No los existía, oftalmólogos Maribel, no ¿Cómo? existía esto. Por supuesto, es un poco diferente, pero en realidad nosotros estudiamos muchas veces este tema en otras etapas, ¿no? Hablo de décadas atrás. Y en Argentina era una situación en que no aparecía la deficiencia de vitamina A. O sea, los chicos tenían
déficit calóricos proteicos o tenían déficit proteicos y tenían déficit de otras vitaminas, pero no nos explicábamos por qué razón en Argentina, en Centroamérica había, pero en Argentina no había déficit de vitamina A y estaba estudiado esto, fue estudiado en unidades metabólicas, fue investigado y no estaba. Por eso esto es otra situación, porque tienen calorías, tienen proteínas, pero no tienen los micronutrientes. Por eso yo me planteaba hasta lo de eutrófico tendríamos que cambiar, porque lo que tienen es buen peso, pero no son bien nutridos. O sea, adecuado peso, adecuado crecimiento, pero no es eutrófico porque en realidad hay deficiencias, ¿no? Entonces, es cierto que es otra realidad esta, y los más grandes no estábamos viendo esta situación. No estábamos acostumbrados. Como dice Romy, acá decía, o sea, muchos pacientes obesos no comen frutas y verduras y tienen deficiencias asintomáticas, o sea, incluso en distintos medios que no son carentes de recursos, también aparecen estas deficiencias, o sea, hay que estar alerta en todos los ámbitos. Leonor levantó la mano. Estás habilitada, Leonor, para hablar. Sí, no, yo lo que quería aclarar es que chicos con ceguera por avitaminosis A o escorbuto no lo he visto en años anteriores, digamos hasta hace 5 años atrás, no lo había visto nunca. Por eso decía que me asusta mucho esto de que haya aparecido la ceguera por la falta de vitamina A y por la falta de vitamina C. O sea que es mucho más grave la situación. Desnutridos siempre tuve en la parte de atención primaria. No voy a decir que no he tenido desnutridos, pero nunca con esas patologías. Les voy a decir que tampoco es una cosa, si uno en la bibliografía se aparta de las publicaciones de los países muy relacionados con desnutrición, en este tipo de pacientes con selectividad alimentaria, la bibliografía también es de la última década, les diría. Cuando nosotros tuvimos el primer paciente que les comenté, la verdad es que nos llamaba mucho la atención, le buscábamos la quinta pata al gato porque decíamos, no puede ser solamente deficiencia de vitamina A, hagámosle de nuevo el dosaje, debe haber algún error. Y encontramos un solo paciente descripto que era igual al nuestro, un case report, y no había mucha bibliografía previa. Era ese artículo y que hacía referencia, la fisiopatología la explicaba por estudio en animales, esto de la hiperostosis y el que provoca la oclusión de los agujeros ópticos y agujeros de base de cráneo, ¿sí? Incluso ahora revisando, Natalia vive revisando este tema, pero revisando metaanálisis de este asunto, en general son casuísticas más chicas de pacientes con selectividad alimentaria de países del primer mundo que hacen el alerta de esto, ¿sí? Que a pesar de tener recursos encuentran chicos con deficiencia. Las publicaciones son de pocos casos, 4 casos, 8 casos, 6 casos, ¿sí? Pero son todos pacientes del mismo tipo, con hiperostosis o con escorbuto, todo, y en este grupo de pacientes con mucha selectividad alimentaria. O sea, lo que nos pasa a nosotros también pasa en otros países, ¿no? Esto de que lo vemos como una cosa nueva. Maribel, ¿podrías comentar lo del déficit de B12 y lo que ustedes están viendo en el Garrahan? Es como anecdótico. No, nosotros tenemos muchísimos pacientes con deficiencia de vitamina B12. No podemos mostrar datos como pudimos mostrar en vitamina A y vitamina C, porque nos sobrepasa. La verdad es que tenemos tantos pacientes que nos hemos repartido las deficiencias de B12 con anemia, las ve hematología, los chicos con síntomas neurológicos se encarga Neuro de pedir la B12 y bueno, nosotros después tratamos de encauzarlos y hacer el seguimiento, pero son tantos los chicos que
que nos cuesta mucho hacer seguimiento de todos los chicos. Hacemos como la suplementación, ya está organizado como en hospital de día para que los que requieren en forma intramuscular se apliquen. Pero es mucho la cantidad de pacientes con deficiencia de vitamina B12. No todos los podemos explicar, a veces tenemos casos raros de chicos que tienen valores de deficiencia, pero cuando estudiamos lactantes, suponete, y estudiamos a la madre y tiene valores normales y nos quedamos con dudas diagnósticas. Pero bueno, lo suplementamos igual a todos los que tienen valores bajos de vitamina B12. Perdón, a veces el rango de la vitamina B12 que se informa en la mayoría de los laboratorios es bastante amplio, y por eso cuando hicimos el documento de vegetarianas tomamos como menos de 300 para empezar ya a suplementar, porque muchas veces en algunos reportes, o sea, o en el laboratorio ponen menos de 100, y en realidad ya estamos ahí ya hay manifestaciones clínicas, por ahí con menos de 300 habría que ya suplementar. Sí, nosotros medimos activa y total. No sé. Sí, nosotros también. No en todos lados tienen, por eso Claro. a veces. Idealmente son 2 determinaciones, o holotranscobalamina y la B12, o metilmalónico y B12. Lo que pasa es que la verdad que la situación supera a la mayoría de los centros, porque en algún momento nos habíamos planteado hacer todo prolijito con todas las determinaciones pero no hay laboratorio que dé abasto, ese es el tema. No sé si quieren agregar algo, Irina, y yo hace un mes que estoy afuera, así que por ahí cambiaron alguna cosa. Yo quería hacer una aclaración. Sí. Que en la época que yo relaté, teníamos en los centros de salud medicación suplementaria de vitamina A y de vitamina C. O sea que a los desnutridos, solamente a los desnutridos, vamos a decir la verdad, les aportábamos esa medicación hasta que en algún momento recuperaban peso, que generalmente lo recuperaban bastante tardíamente. Sí, prepandemia. Norma, ¿vos participaste del programa Fierrita, se llamaba? El que se Sí, hizo. no participé del programa, lo conozco, pero no participé del programa. Era un programa con suplementación de micronutrientes que nos convocaron al Comité de Nutrición, de Hematología, que era copia de un programa de la OMS que suplementa con vitamina A, C, D, B12, hierro, ácido fólico y no sé si zinc, y no sé si me olvido de algún otro nutriente, que se implementó para zonas de comunidades indígenas de Salta y no me acuerdo si alguna otra provincia. Todos esos programas salen de los ministerios de salud, ¿no? Ya sea provinciales o nacionales, y nosotros podemos dar el apoyo que necesiten desde lo que podemos aportar para organizarlo o para proyectarlo, pero después hace falta que alguien se haga cargo de eso. Bueno, no sé si... No se te escucha, María Julia. Que son casi las 8, decía si querían ir haciendo como un cierre, o alguien quiere decir algo más como para no extendernos más del horario que habíamos pautado. Yo creo que hablé de que dije todo lo que tenía para decir, así que si alguien tiene algo más para decir, lo dice ahora o calla para siempre. No, que es un final abierto, ¿verdad? O sea, esto ponemos en debate este tema, pero habrá nuevos encuentros en 6 meses, en un año,
Y nos bueno, quedan otros. está Nos abierto, queda está saber abierto. qué pasa con la nutrición en general en este momento. Nos quedan muchos otros, ¿no? El link queda abierto para que carguen casos, si quieren seguir sumando, porque en el momento también de pedir, digamos, intervenciones, está bueno esto de sumar casos con lo básico. La base de datos es muy básica, solamente para visualizar que esto pasa y cada vez más, ¿no? Está bueno. Por ahí la podemos revisar un poquito y según las respuestas y volver a mandarla. Y que la Sí, sí, sí. multipliquen, que todos los que la reciban la puedan multiplicar a los servicios de pediatría, serán bien recibidos, ¿sí? ¿Te parece? Sí, perfecto. Así que bueno, Bueno, aunamos esfuerzos. Y nos comprometemos a compartir el documento que se produzca a raíz de esta reunión y lo que tenemos nosotros para completar con el aporte de todos. Exactamente. Muchas gracias por conectarse. Gracias a todos los que se quedaron.